Buenos días, vamos a dar inicio con el tema de literatura. En la separata 24, ahora tenemos otro autor importante de la literatura italiana. Habíamos visto a Horacio y también a Virgilio. Y desde luego también otro autor importante que es Ovidio. Pero acá estamos en ese entorno ya de la etapa del medievalismo, de la época medieval. Un autor importante corresponde a Giovanni Boccaccio. Boccaccio o Boccaccio. Bien, entonces Boccaccio o Boccaccio es un autor en el campo de la literatura por crear un estilo novedoso, más que todo en el campo de la narración, sin dejar de lado la poesía. Entonces la narración en Boccaccio está presente en su memorable obra que es el Decamerón. Entonces veamos algunos aspectos de la obra del autor. Entonces, Giovanni Boccaccio es un tránsito entre la época medieval y la época de la cultura del Renacimiento. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de corrientes literarias, estamos en el ámbito de lo que cada corriente literaria tiene un estilo, tiene una característica, y sus autores, desde luego, también están orientados a dejar una prestancia en el modelo de sus obras. Entonces, ya no estamos en el mundo clásico, ya estamos en la época medieval. Entonces, en este entorno, Boccaccio es un autor que está de tránsito entre la corriente literaria del medievalismo a la corriente del renacimiento, en ese ámbito de la época medieval. Entonces, en el ámbito de la época medieval destaca también el pensamiento humanístico del hombre, ¿no? En relación a Dios, el poder de la Iglesia Católica y desde luego también los nuevos estilos literarios que se van generando. Entonces, en ese entorno tenemos, ¿no? A ver, Giovanni Boccaccio fue un escritor del que se desconoce con exactitud la ciudad de su nacimiento. Tanto se afirma que nació en París de padre florentino y noble francesa, como se asevera que vio la luz en Florencia o Certal, una localidad de la Toscana transalpina. Lo que parece seguro es que fue hijo natural de un mercader llamado Boccaccio di Chileno, que deseaba un futuro en el mundo del comercio para su hijo. Bien, su año de nacimiento se suele datar en 1313. Residió desde su infancia en Florencia, trasladándose a Nápoles para estudiar aspectos comerciales con la familia Bardi. Allí trabajó con el rey de Nápoles, Roberto d'Anjou, teniendo una relación amorosa con la hija ilegítima del monarca, María de Aquino, conocida como Fiammetta. ¿Ve? Explico acá, Fiammetta es su musa de inspiración. Vamos a ver a otro autor más adelante, a Dante Alighieri, ¿no? De Dante Alighieri, su musa de inspiración fue Florencia. En este caso, de Boccaccio, es Fiammetta su dama de inspiración. Prosigo. También estudió Derecho Canónico con Sino de Pistoia y lenguas clásicas, fortaleciendo un amor por la cultura antigua. Por esa época, inspirado por su relación con María, escribió, bien, Filocolo, Filocolo en 1336. Segundo Filostrato, 1338. Teseida, 1340. Y Fiammetta, en 1343. Y la novela pastoral Ameto. Entonces, aún su dama de inspiración, su musa de inspiración, Fiammetta, se traduce en una obra. A los 27 años de edad regresó a Florencia, en donde trabajó en varios puestos diplomáticos. En 1350 conoció a Petrarca, con quien inició una buena amistad, asentando entre las dos las bases del humanismo renacentista. ¿Quién fue Petrarca? Francesco Petrarca, otro italiano importante de la época, poeta por excelencia, uno de los autores tan importantes en este tránsito de la época medieval al Renacimiento. ¿Bien? En el año 1347 o 48 dio inicio a la redacción de su obra magna, el Decamerón.
Colección de 100 historias de corte humorístico y erótico con el telón de fondo de la peste florentina que terminó de escribir en 1353. En 1355 redactó una biografía de Dante Alighieri. Entonces, anticipando, Dante Alighieri fue un famoso autor de la literatura italiana en la época medieval. Fue un gran admirador, ¿no?, de Dante Boccaccio. Veamos la biografía de Giovanni Boccaccio. Se desconoce el lugar de nacimiento de Giovanni Boccaccio, si bien se piensa que pudo ser París. En 1313 falleció en Certaldo, Italia, el 21 de diciembre de 1375. Hijo ilegítimo de un banquero y una mujer desconocida. Se crió en Florencia, desde donde marchó a Nápoles a estudiar comercio. Dejó sus estudios de comercio para dedicarse al derecho canónico, área que también abandonó para entregarse al mundo de las letras, influido por todo su autor favorito Dante Alighieri. Su contacto con la corte napolitana de Roberto d'Anjou y con la mujer llamada Fiammetta, probablemente se trata de María de Conti di Aquino, hija ilegítima del rey de Nápoles. Inspiró sus primeras obras, si bien la figura de Fiammetta estaría presente a lo largo de su vida literaria. Entonces, hasta aquí ya tenemos una visión de lo que Boccaccio no era un hombre del pueblo, era un hombre que estaba enfrascado en los altos cargos, con los nobles, las relaciones sentimentales también en ese entorno, y desde luego, pues los mismos cargos que ocupó, y también tuvo tiempo para poder crear una cuantiosa producción literaria. Prosigo, por asuntos familiares tuvo que regresar a Florencia, donde un brote de peste en 1348 le inspiró a escribir el Decamerón, un compendio de relatos cuyos narradores esperan en una villa a que receda la peste que amenaza sus casas de ciudad, y considerada como una de las primeras obras realmente humanistas, al huir de temas religiosos y espirituales para concentrarse en la condición humana. El éxito de esta obra le llevó a obtener varios cargos públicos de tipo diplomático, ¿no?, lo que le sirvió para entrar en contacto con el poeta Petrarca, con quien mantuvo una gran amistad hasta la muerte de este. Tras una breve y decepcionante estancia en la corte de la reina, Juana I de Anjou, en Nápoles, se retiró a su casa de Certaldo, donde residió hasta su muerte en 1375. El Decamerón es la obra considerada como la más importante de Giovanni Boccaccio. Su escritura se inició en el año 1348 y se finalizó en 1353. Bien, entonces vamos a ver. Fabricio está presente. Fabricio. Buenos días, profesor. Buenos días. Fabricio o Franco Pacheco, a ver, lectura del texto resaltado. Vale, profesor. Adelante. Vale, es la recopilación de una colección de 100 relatos contados por un grupo de amigos refugiados en una villa de las afueras de Florencia, escapando del brote de peste negra que asoló la ciudad en ese año de 1348. Estos cuentos eran la forma de entretenerse unos a otros durante un periodo de 10 días. De ahí proviene el título. Los relatos eran contados por turnos por cada uno de los refugiados. Representa la primera obra renacentista, ya que se ocupa solo de aspectos humanos sin hacer ninguna mención a temas religiosos o teológicos. Por otro lado, su título proviene de la combinación de las dos palabras griegas deca y hemera, que significan 10 y día respectivamente. Este fue el marco de tiempo en el que las historias fueron contadas por las 7 mujeres jóvenes y 3 hombres jóvenes, integrantes del grupo de refugiados. Bien, amplío este tema. El Decamerón surge a raíz de, como diríamos ahora en la pandemia, ¿no? Tuvimos una restricción de salida, ¿no? El distanciamiento social y por razones de esta peste del COVID. Algo parecido en esta época, en 1348 también había una peste en Italia que diezmó mucha gente.
Por ejemplo, en Europa, la peste negra diezmó a más de 8 millones de personas en la época medieval. Y aquí en este caso, por ejemplo, de Boccaccio, se presenta una peste. Entonces, algo así como en la vida de nosotros no salir de casa en condición de refugiados, la gente se aburría y ¿qué hacía? Empezaron a contar. Entonces, este grupo de personas empezó a contar por turno los cuentos. Entonces, ese es el origen del Decamerón. La palabra deca es 10. Entonces, que compila 10 por 10, ¿cuántos son? 100. Entonces, 100 relatos compila este relato. ¿Y por qué es tan importante? Porque anterior a Boccaccio, todos los temas eran religiosos, no dejaba de lado el plano de la religión. En cambio, en esta obra, el Decamerón, ¿no? Hay una nueva manifestación donde no se toca al tema religioso, donde es el hombre en sí. Por eso es un tránsito de la época medieval al Renacimiento. Entonces, ¿qué sucede? ¿De qué es el hombre con todos sus defectos? En estos relatos trasciende las vivencias del hombre y también trasciende las vivencias libidinosas o eróticas en algunos de los relatos, sin tocar de lado el ámbito religioso. Entonces, estos relatos del Decamerón trascienden ya como futuros estilos narrativos en posteriores etapas. Es por eso su importancia. Y acá lo está explicando, ¿no? Ahora, a ver, Emily Morán va a leer el texto resaltado. La casa de Diana, ¿verdad? Sí, la casa de Diana. Ok. La casa de Diana fue una de las primeras obras poéticas compuestas por Boccaccio. La escribió en italiano, no literario, con esquema de tercetas y en 18 cantos. Fue compuesta teniendo 21 años, fue compuesta teniendo 21 años y estando bajo el influjo de su amor por Fiammetta. En este sentido, fue la primera de las obras escritas por Giovanni Boccaccio, llevado por su pasión por la hija del rey. Algunos historiadores señalan que esta dama pudo haber sido María de Aquino, quien era hija ilegítima del rey, casada con un noble de la corte. En esta y en muchas otras obras posteriores representaría el personaje de Fiammetta. En este poema erótico, el autor describe una cacería organizada por la diosa Diana, diosa de la casa, para las más bellas damas napolitanas. Al término de este evento, la diosa invita a las damas a consagrarse al culto de la castidad. Todas las mujeres lideradas por la adorada Fiammetta rechazan esta solicitud. Gracias. Entonces la diosa Diana se retira decepcionada. Seguidamente, la joven Fiammetta invoca a la diosa Venus, quien aparece y transforma a todos los animales capturados en jóvenes apuestos. Finalmente, la obra concluye como un canto al amor terrenal y a su poder redentor. Entonces, aún todavía trasciende el ámbito clásico. Por ejemplo, cuando se toca, el mismo título, Diana, ¿quién fue Diana? Diana es una diosa de la mitología griega, trasciende, ¿no? Entonces, como dijimos, el autor está enfrascado en un ámbito de la nobleza, de la alta clase social, de la alta alcurnia, que muchos autores no lo tuvieron en ese entorno. Entonces, justamente Fiammetta es una de las hijas ilegítimas de un rey con la esposa de otro caballero. Entonces, como era ilegítima y por su belleza se enamoró de Boccaccio. Entonces, Fiammetta lo trasciende como si fuera una musa, ¿no? Es su dama de inspiración. Es igual que cuando toquemos Dante Alighieri también se enamora de un amor platónico de Florencia. Nunca estuvo junto con ella y aún en su memorable La Divina Comedia es personaje Florencia. Y en este caso, Fiammetta es la musa de inspiración, pero no es musa, es una mortal más de la alta nobleza, hija de un rey, ¿no? Entonces, es musa de inspiración que trasciende en el proceso de todas sus obras Fiammetta. Bien, entonces, en este caso, como en la casa de Diana, ¿no? Justamente Fiammetta es una personaje. Y finalmente la diosa trasciende en que las mujeres debían tener una orientación de gusto a la castidad.
Entonces, ese significado significa que las mujeres debían ser vírgenes. Pero las mujeres rechazan. Entonces, dijimos que Boccaccio es un autor que trasciende como un puente, ¿no? Como un punto de enlace entre la época medieval y el Renacimiento. Entonces, en el Renacimiento es el hombre a plenitud en sus intereses. En cambio, en la época medieval, toda obra estaba inspirada por Dios. Y había que invocar, había que dar agradecimiento a Dios. Y es más, que las obras en la época medieval eran de nobles y no descuidaban a Dios. Estaban presentes ahí. Por ejemplo, es el caso, por ejemplo, de las novelas de caballería, los poemas épicos, los cantares de gesta, ¿no? Entonces, aquí es el hombre, porque el Decamerón, o como en esta obra, más trasciende la presencia del hombre. Y acá con la negatividad de las mujeres, ¿no? De que tendrían que ser castas, ¿no? Rechazan a la diosa. Entonces, eso es lo que está hablando en esta obra importante de Boccaccio. Veamos la TCI. A ver, ¿quiénes están? A ver, para verificar en la lista. Fabricio, Morán, Alice. Ya. Entonces, a ver, Fabricio Pacheco, va a leer el texto resaltado. Fabricio. Fabricio, ¿me escucha? Profesor, la Teseida. Fabricio. Este poema, la Teseida 1339 a 1341. Este poema épico, escrito entre 1339 y 1341, fue publicado bajo su título completo, Teseida de las bodas de Emilia. Boccaccio lo escribió en octavas reales y estaba dividida en 12 cantos. En esta obra el autor narra las guerras del héroe griego Teseo en contra de las amazonas y de la ciudad de Tebas. Paralelamente cuenta el enfrentamiento de dos jóvenes tebanos por el amor de Emilia, quien es la hermana de la reina de las amazonas y esposa de Teseo. La comedia de las ninfas florentinas se conoce también con el nombre de Ninfale di Ameto o solo Ameto, nombre del protagonista de la historia. Se trata de una fábula en prosa compuesta en Florencia entre 1341 y 1342. Esta obra narra el encuentro de un pastor llamado Ameto con un grupo de 7 ninfas. El encuentro se da mientras ellas se bañaban. Ya, muy bien, gracias. Entonces, en el caso de Teseida, la palabra Teseida viene del héroe griego Teseo, ¿no? Teseo era un héroe griego que dio muerte a una especie de monstruo, ¿no? Por sus méritos. Entonces, aquí los personajes siempre todavía tienen un enlace con el mundo del clasicismo. Entonces, cuando dice este poema escrito, ¿no? Dice octavas reales. Entonces, la octava real es un tipo de estrofa que tiene un número de sílabas métricas, tiene un número de versos propios, ¿no? En función a 8 versos. Entonces, se denomina así, dividida en 12 cantos. Entonces, los cantos son estructuras. Entonces, esta obra comprende 12 cantos, pero la composición está hecha en versos en octavas reales. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, narra las guerras del héroe griego, Teseo, en contra de las Amazonas. Ahora, explico el caso de las Amazonas. ¿Cuál fue el origen de las Amazonas? Se cree que las Amazonas vivieron, fue una raza, una etnia de grupo de mujeres, que solamente mujeres, que vivían en el Asia Central, de acuerdo a las tradiciones o leyendas, ¿no? Entonces, posiblemente haya tenido una existencia este grupo racial o este grupo étnico, donde era la población en conjunto solamente mujeres, ¿no? Mujeres. Entonces, debe haberse dado el caso de que sus gobernantes y que eran guerreras muy fabulosas, entonces teniendo ese conocimiento lo compuso, ¿no? Entonces, luego, dice, trata el enfrentamiento de los dos jóvenes tebanos por el amor de Emilia, quien es la hermana de la reina de las Amazonas y esposa de Teseo. Entonces, justamente ahí enfrasca
el ámbito de las Amazonas y la presencia de Teseo. ¿Bien? Ahora, ¿qué es cuando dice la comedia de las ninfas florentinas? La comedia, cuando se dice comedia, comedia es aquella manifestación festiva, chistosa, alegre, risueña, pero donde también va el ámbito de la crítica, del sarcasmo, de la burla. Entonces, ¿qué es una ninfa? Las ninfas en el mundo clásico eran deidades, eran especie de diosas, ¿no? Las ninfas habitaban las cascadas, las cataratas, las lagunas, los ríos, etc. Entonces, las ninfas inspiraban creatividad, inspiraban cierto poder en los artistas. Entonces, muchos artistas o poetas siempre cantaron a las ninfas. Entonces, eran deidades espirituales que habitaban los estanques, los paisajes fabulosos donde había presencia de agua. Entonces, muchos compusieron sobre las ninfas, ¿no? Sus composiciones o sus creaciones literarias. Entonces, en este caso, es una comedia, ¿no? También en un lugar, nombre del protagonista de Historia. Se trata de una fábula en prosa. Ahora tenemos fábulas en prosa como fábulas en verso, ¿no? Entonces aquí cabe recalcar que la literatura italiana creó muchos de los estilos de composición, las formas de estrofe, como por ejemplo el caso de octavas reales o el caso de las fábulas. Entonces, aunque la fábula viene del mundo griego clásico, ¿no? Ya estamos en la época medieval. Entonces, en este entorno, los creadores de la literatura italiana influyen grandemente en la creatividad de los poetas o escritores españoles. Bien, entonces, durante la época medieval, hasta el Renacimiento, hasta el siglo XVIII, el centro cultural valioso de gran resonancia fue Italia. Los cultos, la gente que tenía plata de España, viajaba a Italia a educarse y se formaba en esa concepción de la cultura italiana. Y luego lo recreaban en la poesía o en la narrativa básicamente española, pero con influencia italiana. Por ejemplo, el soneto. El soneto es una creación de los italianos, no es creación de los españoles. Los españoles adoptan este género, sí, o este tipo de composición poética para recrear en sus inspiraciones creativas. ¿Sí? Explicado el tema. Luego, en un estanque en los bosques de Etruria, las ninfas se dedicaban entonces a comentarle al pastor sobre sus historias de amor. Mientras la escucha atentamente, Ameto recibe un baño purificador de la diosa Venus. Esta acción le permite darse cuenta de que las ninfas representan las virtudes, 3 teologales y 4 cardinales. De esta manera, Boccaccio simboliza en este encuentro al amor que permite el paso de animal a hombre bajo la bendición divina. ¿Ven? A ver, Franco Pacheco va a leer el texto resaltado. Bueno. Amorosa Visión, 1342. La obra Amorosa es un poema escrito en tercetos y dividido en 50 cantos breves. En ella, Boccaccio cuenta una visión en un sueño de una mujer enviada por Cupido para buscarlo y hacer abandonar los deleites mundanos. La mujer guía al poeta hacia un castillo con 2 puertas, una estrecha, la virtud, y otra ancha, que es el mundano. El resto de la obra discurre con los intentos de la mujer para que Boccaccio abrace la verdadera felicidad. En este cometido cuenta con la ayuda de otros personajes, quienes a través de los diálogos ensalzan las ventajas del buen vivir. Elegía de Madonna Fiammetta, 1343-1344. Giovanni Boccaccio escribió esta obra 1343 y 1344. Es una carta escrita en prosa en la que Fiammetta cuenta su amor por un joven florentino de nombre Pánfilo. Esta relación se ve abruptamente interrumpida cuando Pánfilo debe volver a Florencia. Entonces, sintiéndose abandonada,
Fiammetta intenta suicidarse. Sus esperanzas resurgen nuevamente cuando se entera que Pánfilo ha regresado a Nápoles. La alegría le dura poco a Fiammetta, pues pronto descubre que se trata de otro joven con el mismo nombre de su amado. Bien, muy bien. Entonces acá, amorosa visión. Entonces, en este contexto, Boccaccio nuevamente está utilizando un personaje clásico. Acá utiliza Cupido. ¿Quién es Cupido? Cupido es un dios de la mitología griega que se simboliza con su arco y flecha. Entonces, Cupido representa para el ámbito del amor. Cuando la flecha de Cupido llegue a una persona, esa persona se enamora perdidamente de la otra persona. Entonces, Cupido juega un rol importante en cuestión sentimental amorosa. Entonces, nuevamente, Boccaccio rescata uno de los recursos mitológicos en la presencia de Cupido. ¿Bien? Entonces, la composición poética discurre en ese ámbito, ¿no? Donde está presente los deleites mundanos, dice. Por eso la obra de Boccaccio se desliga completamente de la religión cristiana. Entonces diríamos que el clero podía sancionarlo o podía excomulgar. Entonces cuando dice deleites mundanos es el placer erótico del grupo social, ¿bien? En aquel entonces, ¿no? Y también, desde luego, que es un reflejo, ¿no? Cuando dice lo mundano, los errores del mundo sin los valores, ¿bien? Bien. Ahora veamos, por ejemplo, elegía. ¿Qué es una elegía? Una elegía es una composición poética de tristeza, de melancolía sobre la pérdida de algo, especialmente de un ser querido. Entonces, Giovanni Boccaccio escribió esta obra entre 1343 y el 344. No, es una carta escrita en prosa en la que Fiammetta cuenta su amor por un joven florentino, Pánfilo. Y nuevamente ya van 3 obras donde Fiammetta está presente. Entonces, Boccaccio, inspirado, no solo como musa de inspiración, sino que también presente en muchas de sus obras está Fiammetta, ¿sí? Hasta el ámbito de su muerte. Entonces, y mayormente tiene un contexto de carácter trágico. ¿Bien? Ahora, en el caso de El Corbacho, ¿qué nos dice al respecto Giovanni Boccaccio? El Corbacho es un cuento moralista escrito por Boccaccio con el fin de fustigar a aquellos que dejaban arrastrar por las bajas pasiones y abandonaban la vía recta de las virtudes. La fecha de su escritura es incierta, sin embargo, algunos estudiosos la fijan entre 1354 y 1355 y otros entre 1365 y 1366, cuando el autor tenía 52 o 53 años. Tampoco existe consenso en relación al significado del título de la obra. La opinión más difundida es que la palabra corbaccio en italiano, hace referencia al cuervo, corvo o corvo. En Italia, esta es un ave considerada como símbolo del mal augurio y precursora de las malas noticias. Entonces, aquí, explicando el asunto es, más que todo, la pasión y el sentimiento, ¿no? Cuando dice bajas pasiones, ¿no? Cuando dice con el fin de fustigar, atacar, ¿no? Dice, por ejemplo, el origen del término corbacho, ¿no? Que está relacionado con el cuervo, y estaba considerada como símbolo del mal augurio. Ahí, símbolo del... ¿Qué es el mal augurio en una sola palabra? O en 2 palabras, la mala suerte, el mal destino. Entonces, desde luego, pues que el cuervo no es un animal, o no es una especie de plumífero, no es una especie volátil que trae buenas noticias. Hay especies volátiles que te traen suerte y otras no te traen suerte. Y siempre el cuervo siempre estuvo orientado, digamos, a aspectos de tristeza, melancolía o de desgracia. Entonces, ahí lo dice, ¿no? Entonces, en literatura también el autor, cuando compone una composición,
siempre incluye el pensamiento del momento, de la época, de una etapa de la vida social. En este caso, por ejemplo, el presentimiento, ¿no? O sea, los intereses que se cree sobre algo y sobre malas noticias. Bien, acá tenemos un integrante o un relato de El famoso Decamerón. Bien, entonces, dice bien claro ahí. Vamos a leer por partes. En Florencia hubo un joven llamado Federico de Alberighi, en hechos de armas sin cortesía alabado sobre todos los demás donceles de Toscana, el cual, como sucede a la mayoría de los gentilhombres, de una cortés señora llamada doña Giovanna se enamoró, en sus tiempos tenida como una de las más hermosas mujeres y de las más gallardas que hubiera en Florencia, y para poder conseguir su amor, gustaba, torneaba, daba fiestas y regalos, y lo suyo sin ninguna contención gastaba, pero ella, no menos honesta que hermosa, de ninguna de estas cosas que ella hechas ni de quién las hacía se ocupaba. Gastando pues Federico, o en el castellano actual sería Federico, en italiano Federigo, mucho más de lo que podía y no consiguiendo nada, como suele suceder, las riquezas le faltaron y se quedó pobre, sin otra cosa haberle quedado que una tierra pequeña de las rentas de la cual estrechamente vivía, y además de esto, un halcón de los mejores del mundo, por lo que enamorado que nunca y no pareciéndole que podía seguir llevando una vida ciudadana como deseaba a Campi, donde estaba su pequeña hacienda y se fue a vivir. Allí cuando podía cazando y sin invitar a nadie, su pobreza sobrevivía pacientemente. Ahora sucedió que un día, habiendo Federico llegado a estos extremos, el marido de doña Giovanna enfermó y viendo llegar la muerte hizo testamento y siendo riquísimo dejó heredero de ello a un hijo suyo ya grandecito. Y después de él, habiendo amado mucho a doña Giovanna, a ella, si sucediese que el hijo muriera sin heredero legítimo, como heredera constituyó y murió. Quedándose pues viuda doña Giovanna, como es costumbre entre nuestras mujeres, en el verano con este hijo suyo, se iba al campo a una posesión asaz, cercana a la de Federico, por lo que sucedió, aquel jovencito empezó a hacer amistad con Federico y a entretenerse con las aves de caza y los perros. Y habiendo visto muchas veces volar el halcón de Federico, gustándole extraordinariamente, mucho deseaba tenerlo, pero no se atrevía a pedírselo viendo que él lo quería tanto. Y estando así la cosa, sucedió que el muchachito se enfermó, de lo que la madre, muy doliente, como quien no tenía más y lo amaba lo más que podía, estando todo el día junto a él, no dejando de cuidarlo y muchas veces le preguntaba si deseaba algo, rogándole que se lo dijese, que tuviera la certeza que si fuese posible tenerlo, lo conseguiría donde estuviera. El jovencito, oyendo muchas veces estos proferimientos, dijo: Madre mía, si hacéis que tenga el halcón de Federico, creo que me curaré enseguida. La señora, oyendo esto, se quedó callada un rato y empezó a pensar qué podía hacer. Sabía que Federico largamente la había amado y nunca de ella una mirada había obtenido. Por lo que se decía: ¿cómo enviaré o iré yo a pedirle este halcón que es, por lo que oigo, el mejor que nunca ha volado y además es lo que lo mantiene en el mundo? ¿Y cómo voy a ser tan desconsiderada que a un gentil hombre a quien ningún otro deleite ha quedado quiera quitárselo? Y preocupada por tal presentimiento, si bien estaba segurísima de obtenerlo, si se lo pedía sin saber qué decir, no le contestaba a su hijo, sino que se callaba. Aquí me detengo para poder ver. Lo que estoy indicando es que hemos visto el perfil y obras de Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio es un autor
que sirve de tránsito entre la época medieval, la corriente literaria del medievalismo, como tránsito hacia el Renacimiento. Entonces, en las obras, especialmente del Decamerón y en las otras, es el hombre en toda su plenitud. Claro que se toca elementos o personajes del mundo mitológico griego, pero no del mundo cristiano. Porque en la época medieval, la Iglesia Católica tenía mucho poder en la mayoría de los países europeos, la religión cristiana, el cristianismo. Hoy en día no es así. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Boccaccio, diríamos, que da orígenes ya a la narración. Podría decirse como un antecedente de los relatos, de los cuentos o de la misma novela. Lo cual más adelante Miguel de Cervantes Saavedra profundiza, ¿no? Con la narración del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares. Entonces, Italia juega un rol importante en el proceso de formación de las literaturas. En la última parte del fragmento estoy contando el halcón de Federico, sintetizando brevemente, ¿no? Federico tenía dinero y como estaba enamorado de esta famosa dama Giovanna, entonces ofreció regalos, fiestas, derrochó su dinero. Giovanna nunca le hizo caso porque tenía un esposo, nunca le hizo caso. Hasta que Federico gastó y no logró nada de Giovanna y se volvió pobre. Entonces tuvo que vender, había perdido todos sus bienes, y tuvo que irse a un pequeño predio que todavía le quedaba en el campo y se quedó a vivir en una pobreza total ahí, juntamente con la presencia de su halcón. Pero resulta de que el padre o el esposo de Giovanna muere. Como era un rico, entonces dejó la documentación y la herencia y tenía un hijo menor. Y la viuda va al campo muy cerca al predio de Federico. Al estar cerca al predio de Federico, su hijo se enamora o anhela mucho el halcón, pero al poco tiempo se enferma. Y al enfermarse al poco tiempo es una preocupación bastante grande para Giovanna. Y le dice un día, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué quieres para...? Entonces, quiero el halcón de Federico. Pero ella recuerda, ¿no? Como ya le había ofrecido, todo podría hacer para que te mejores. Pero sabía ella que Federico había gastado toda una época su dinero, había despilfarrado haciendo regalos, fiestas, y ella nunca le hizo caso. Entonces, ¿con qué cara voy a pedirle su halcón? Y es más, ¿no? Pero la salud de su hijo preocupaba y un día con una amiga la visitan a Federico. Federico pasaba una pobreza total. Entonces Giovanna se presenta y Federico se sorprende. La mujer de sus años estaba en su humilde choza en el campo. Hay una breve conversación y al final Giovanna le dice, ¿no me vas a ofrecer un almuerzo? Entonces Federico dice, pero no tenía nada Federico para ofrecerla. Era muy pobre. Mira el techo de su choza y ve el halcón que estaba descansando. No pensó en dos cosas, cogió el halcón, le quitó el pescuezo y preparó un almuerzo. Le invitó el almuerzo y después del almuerzo Giovanna le dice, Federico, pienso que he sido desinteresado, no te puedo atender a tus quejas, pero quiero pedirte un gran favor. Yo sé que tú me lo vas a dar. Necesito tu halcón. Con tu halcón sanará, mejorará de salud mi único hijo. Entonces en ese momento Federico se pone a llorar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me pediste un almuerzo y no tenía que ofrecerte. Y tuve que sacrificar mi único halcón. Ya disfrutaste del almuerzo. Y Federico lloraba. Al poco tiempo ella retornó, su hijo murió en la ciudad. Se quedó viuda. Sus familiares le dijeron, puedes contraer matrimonio nuevamente, eres joven y hermosa. Entonces ella pensó, Federico todo el tiempo estaba enamorado de ella. Entonces la familia se enteró, pero ¿cómo te vas a casar con un hombre pobre? ¿Para qué necesito riquezas? Que yo tengo la riqueza de mi esposo, le dijo. Y finalmente contrajeron matrimonio con Federico. Ese es el final de este cuento. Entonces, en este cuento, Boccaccio no toca para nada a Dios.
Y así en los demás. Más está en los aspectos libidinosos. Hay cuentos bastante fuertes de corte erótico libidinoso en el de Camerón. Este es un cuento de la vida cotidiana que puede haber pasado aquí y en cualquier otro lugar. Entonces, con Boccaccio justamente ya va surgiendo los primeros estilos narrativos en el plano literario. Bien, entonces, con esto termino, con este autor, con este personaje, finalizo la sala hasta el día de mañana.